Muchas gracias por ser del 3% de personas que decidió ver este video. Y te preguntarás, ¿cómo supe que iba a ser un 3%? Simplemente no lo sabía. Elegí un número totalmente arbitrario, pero no es la primera vez que te intentan engañar con algo de este estilo. Lo más probable es que navegando por las redes sociales o incluso viendo televisión te apareció alguna especie de publicidad acerca de un dentrífico, de una pasta dental, diciendo cómo 9 de 10 odontólogos la recomendaban. Y te hizo pensar en algún momento, wow, qué increíble producto, debe ser buenísimo si es que lo recomienda tanta gente. Y luego al otro día o incluso un rato después viste una publicidad del mismo índole, hablando de otro dentrífico, de otra pasta dental, diciendo exactamente lo mismo. Y allí tú te confundiste y dijiste, bueno, si es que 9 de cada 10 recomiendan esta marca y 9 de cada 10 recomiendan esta otra, no tiene sentido, alguna de las dos me debe estar mintiendo. Y no es así, ninguna te está mintiendo y te explicaré por qué. Esto se llama manipulación de las estadísticas. Simplemente ambas marcas de dentríficos toman, por ejemplo, a 1000 personas, a 1000 odontólogos y comienzan a preguntarles qué marca de dentrífico recomiendan. Y de esta forma, quizás de los 1000, únicamente 9 personas, por ejemplo, recomiendan la marca en cuestión. Y de esta forma voy a eliminar de las encuestas las otras 990 personas. De modo que me quede exactamente lo que estoy diciendo. 9 de cada 10 personas me recomiendan. Y ahora quizás te preguntes, si es que voy a manipular los datos, ¿por qué no digo directamente que 10 de cada 10 personas recomiendan mi producto? Y en verdad es muy simple, porque suena muy poco creíble. Si yo te digo 9 de cada 10, al menos te dejo una idea, un pequeño margen para que no sea tan obvio, para que al menos pienses, bueno, es verdad, no todos van a recomendar esa marca, pero sí lo hacen prácticamente todos. Así que a fin de cuentas es como lo mismo. Si yo te digo todos, o casi todos, o prácticamente todos, te va a sonar muy similar en la práctica. Así que en verdad no es necesario y tampoco suena tan descarado. Esta manipulación estadística se hace en muchos ámbitos. No solo quizás los has visto en publicidades con dentríficos, sino que quizás también lo has visto con comida para gatos o la venta de algún otro tipo de producto, siempre haciendo alusión de que algún profesional o que algún grupo en específico recomienda el producto que justamente te quieren vender. Pero el marketing no es el único lugar en donde las estadísticas son manipuladas o son manejadas de manera conveniente. También se hace bastante en ingeniería y en medicina. Incluso la idea principal de este video nace por un comentario en donde alguien me daba un ejemplo de cómo sucedía esto. Y sí, yo era consciente que esto pasaba, pero no se me había ocurrido hablarlo en un video en cuestión. Por ejemplo, puede salir un estudio bastante serio en una revista que tenga renombre hablando de cómo el chocolate reduce las posibilidades de contraer una enfermedad tan grave como lo es el cáncer. Y de esta forma le das recurrentemente a ciertas personas chocolate durante muchos días o mucho tiempo, muchos años, etc. Y vas estudiando cómo va avanzando ya sea su enfermedad o si es que la desarrollan o no. Y por supuesto puedes terminar encontrando que a las personas que le estabas dando el chocolate no contrayeron la enfermedad o tan solo fueron muy pocas. En cambio, las que no les diste el chocolate sí contrayeron esta grave enfermedad. Y claro, podrías decir, bueno, a estos les di chocolate, no se enfermaron, a estos no les di y sí se enfermaron. Y claro, puedes decir de una manera muy liviana y sin analizar mucho, entonces está claro, ¿no? El chocolate reduce las posibilidades de enfermarte. Y sí, hay estudios que son básicamente eso. Y suena ridículo si te lo digo de esta manera, pero sucede. El nivel de efectividad de estos estudios es prácticamente nulo, porque se basa en la no correlación de los hechos. Lo mismo pasa muy seguido cuando te recomiendan ciertos productos para adelgazar. Se lo das a la mitad de las personas y a la otra mitad no se los das. Pero también, entre comillas, les empiezas a decir a la gente que está consumiendo este producto para adelgazar que debe seguir cierta dieta y que debe hacer ejercicios para complementar. Y obviamente, con la dieta y los ejercicios ya te basta para bajar de peso, el producto te sobra completamente, pero en tus estudios y las estadísticas que vas a vender, todo fue gracias a tu producto mágico, así que la gente lo debe comprar y de esa manera podrá estar en forma. E incluso, si ves alguna de las cajas de estos chocolates milagrosos o productos milagrosos para adelgazar o para mantenerte en forma, hablará exactamente de lo mismo.
debes complementar el uso de este producto con ejercicios y una dieta saludable. Obviamente el producto no sirve de absolutamente nada. Y claro, podrías decir, bueno, si es que alguien realmente cae, es su culpa. Debería tener estas cosas en cuenta y no saber que no existen productos milagrosos. Pero lamentablemente las ilusiones de la gente son más grandes, y cuando hablamos de un tema como adelgazar, puede que incluso en la mayoría de los casos termine por ser inofensivo. Solo un par de personas que querían adelgazar no lo harán y tendrán que ponerse en forma siguiendo otras alternativas, aunque por supuesto entiendo que a algunas personas podría afectarles de una manera muy negativa. Pero ese no es el punto de la discusión, sino que imaginemos el otro caso, el primer ejemplo que di. Alguien que te está dando alternativas para mejorar o para ayudarte con una enfermedad terminal, como lo puede ser el cáncer o incluso otras. Este tipo de estudios o este tipo de manipulación estadística realmente es muy dañina, porque juega con temas muy serios y existen por montones. Y lo peor es que la mayoría de las veces se hace únicamente para venderte algo, ya sea un producto o una idea. Si ya avanzamos en otra dirección a este tema de venderte ideas usando estadísticas, no es ningún secreto que esto también se utiliza para manipular votaciones electorales en temas de política, ya sea instaurando estudios falsos o incluso haciendo estudios entre comillas verdaderos, siguiendo la misma idea que hablamos antes, en donde el estudio con la conclusión no tiene ninguna correlación. Y ya para ir finalizando el video, te doy otro tipo de ejemplo que también se utiliza mucho para manipular o para venderte alguna especie de noticia falsa, etc. Imagina que quiero saber cuándo es la iniciación en el consumo de alcohol en jóvenes en pleno año 2023, y me voy a un barrio muy rico de un país de Europa y encuentro que la mayoría de los jóvenes, básicamente el 80% de los encuestados, comenzaron a beber alcohol alrededor de los 18 y los 20 años. Por supuesto, únicamente encuesté a la gente que vive en aquel barrio, por lo que pregunté a unos 500 jóvenes, que no es un número menor. Y ahora un portal de noticias te estará diciendo el 80% de los jóvenes está comenzando a beber alcohol entre los 18 y los 20 años. Y tú dirás, esto es muy extraño, estoy seguro que es antes. Y lo más probable es que eso sea por el lugar en donde tú vives, porque claro, la realidad que tenemos aquí en Latinoamérica va a ser muy diferente a la que tengan personas de un barrio rico de Europa, siendo esta otra manipulación estadística. Se suele comparar un pequeño grupo de personas, unas 500 o incluso menos, para luego intentar extrapolar esta idea a los millones y millones y millones de personas que vivimos en el planeta. Y obviamente entiendo que no se puede hacer de otra manera, pero también se presta mucho para hacer ciertas manipulaciones de información, y eso es un hecho. Pero Rayu, entonces, ¿significa que las estadísticas son un fraude y que no vale la pena utilizarlas? Claramente no, ese no es el punto del video. Es únicamente hablar de cómo algo tan útil y una herramienta tan utilizada alrededor del mundo como las estadísticas puede prestarse para que la gente lo utilice de forma negativa. Por eso siempre hay que averiguar bien fuentes, quién te lo está diciendo, cuál es el porcentaje de personas encuestado, dónde viven, quiénes son, etc. Siempre tenemos que intentar averiguar lo más posible de cualquier tipo de información que quieran vendernos. Y es por eso que espero que el 3% de personas que decidió ver este video se suscriban. Buenas noches y espero que te pases por el resto de videos del canal.